Así es, señores. El daño, desgraciadamente, ya está hecho. Hoy tenemos dos generaciones completas totalmente perdidas. Lavado encefálico que les hicieron, tanto en adultos como en niños, es inimaginable. Desgraciadamente, para los menores, los más pequeños, los indefensos, la cosa se está poniendo cada vez más fea. Desgraciadamente, hoy en día tenemos a un montón de, de niños y de prepúberes o púberes que se están autoproclamando, eh, llámese lesbiana, gays, trans, eh, o todo ese famoso abecedario que les fueron metiendo de a poquito adentro de sus mentes. Y yo me pregunto, ¿cuál fue el punto realmente de inflexión? ¿Cuál fue el punto en donde lograron aplicarlo de esta manera? Y, y creo que, no sé si coincidiremos o no, pero me parece que va por ese lado. Creo que fue la vuelta a clases de manera presencial allá por el 2021, recuerda, por lo menos en lo que respecta a mi país, Argentina, donde, donde era la presencialidad, ¿no? Por supuesto con el distanciamiento, eso de los 6 pies, como el señor Fauci había dicho, y demás. Creo que eso fue, lo hicieron como con toda la furia posible. Una, una parte de todo esto creo que ya estaba relativamente consumada, porque desde el encierro, hasta hasta la vuelta a clases de manera presencial o semipresencial, que los hacían poner en determinadas las pseudo burbujas esas, ¿no? Em, Cuando digo que estaba consumado era porque ya tenían todo lo que era la parafernaria de la tecnología instalada adentro de los hogares, ¿no? Me parece que ese fue el punto donde les dijeron que era de la única forma que se podían comunicar con esa famosa virtualidad de la cual les dijeron, si no tenés otra manera de hacer las cosas que de manera virtual, donde de un lado vas a tener a tu maestra y de tu maestra la vas a tener del otro lado con un móvil, y de ese móvil esa maestra, esa profesora en ese entonces, porque pareciera que pasó un montón y no pasó nada, la gente se olvida, tenían del otro lado a una profesora, una maestra con un cubrebocas, con un barbijo. Entonces me pongo a pensar y digo, sí, realmente ese fue el momento en el cual lograron permearse, lograron instalar todo este tipo de cosas con respecto a la virtualidad. Bueno, pero como les estaba contando, de vuelta a a esta presencialidad, yo creo que lo que ellos necesitaban eran niños que estén frágiles, eran niños que estén vulnerados o vulnerables, si quiere llamarse de alguna manera. Niños que hayan estado asustados, que hayan tenido mucho temor, mucho miedo, como lo que ha pasado, ¿no? Que les infundían ese miedo de que eran armas biológicas y que iban a terminar asesinando o matando a sus abuelos o a sus seres queridos y demás. Eran esos niños que estaban completamente aislados. Y de golpe le hicieron pum y los metieron adentro de un establecimiento educativo, si es que de educación tiene algo, ¿no? Bueno, ya sabemos que no, más hoy día con la IA presente en las aulas argentinas, ¿no? Em, entonces creo que necesitaban niños que estén frágiles de manera física y emocional, porque eran niños que estaban quebrados, adolescentes quebrados, aislados. Creo que esa etapa fue fundamental. Y, y creo que necesitaban esto porque yo lo asocio mucho con los experimentos y los estudios, vamos a llamarle así, que ha hecho Stanley Milgram, ¿no?
lo tomo por ese lado, porque estaban tan acostumbrados estos chicos a buscar una autoridad, ¿no es cierto? A que estaban acostumbrados a obedecer, a acatar. Si iban a tal lugar tenían que tener puesto el cubrebocas, si iban a tal lugar tenían que tener lavarse las manos, era toda una seguidilla de pasos de los cuales tenían que hacer para poder salir de la puerta de su casa hacia el exterior. Entonces, claro, se toparon con que tenían enfrente a docentes que iban a ocupar esa autoridad, ¿no es cierto? Esa famosa autoridad de yo sé, yo tengo. Yo sé que hay un montón de los docentes del otro lado quizás se sienta atacado, ¿no? Pero bueno, lo siento, pero es así, porque todos los docentes acataron. Vaya a saber si fue por miedo, si fue em, por costumbre, si fue porque se lo dijeron, si fue por temor, por lo que sea. Bueno, porque sucedía de esa manera. Los docentes lo que hacían era obedecían y aplicaban. O sea, y lo único que tenían como cliché era decir, es una bajada de línea. Entonces, ellos lo único que hacían era bajaban, recibían esa bajada de línea y la aplicaban. No importaba cómo. No importaba si el niño tenía algún problema, algún inconveniente, si ese niño se sentía mal, si el día de mañana iba a tener algún tipo de trastornos o no. No se ponían en juego ese tipo de cosas. Se ve que el gabinete psicopedagógico en ese entonces se tomó vacaciones, junto con el cuento, con el virus del cuento chino, ¿no? Porque hasta el momento no se pudo encontrar. Tampoco hicieron algo como investigar, ¿no? O como dudar, porque creo que eso es parte del crecimiento. Dudar, cuestionarse, no creer en el relato oficial al 100%, sino decir de este lado, me parece que esto no me está cerrando, pero no importa, lo hicieron igual, acataron igual. Y en el medio quedaron los chicos, quedaron los más indefensos, quedaron los niños. Eso es algo que no se entiende hasta el día de hoy. Y de pronto hay que rendirles pleitesía, lo cual de mi parte me parece que no funciona. No voy a generalizar porque sería una osadía de mi parte. Me parece que no es por ese lado. Pero bueno, eran mandatos, ¿no? Mandatos que ellos tenían que ir acatando y bajando hacia los que estaban en su nivel inferior, porque esa autoridad que tenían allá arriba, que eran los directivos o los maestros, ellos eran la autoridad. Entonces, de acuerdo a esa autoridad, bueno, más abajo venían el resto. Son cuestiones de escalafones, ¿no? De escalafones que son bastante ridículos. Pero bueno, funciona de esa manera. Eh, y tengo acá una ayuda de memoria, porque si no hay tantas cosas que les quiero contar que seguramente me iba a olvidar de algo, ¿no? Y de acuerdo a estas famosas currículas eh, que se fueron dando de a poquito, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie se dé cuenta, eso es lo peor, porque la gente de tanto miedo que tenía no logró ver absolutamente nada, de nada. Voy a quitarme esto porque me está molestando. No logró ver absolutamente nada. Y hoy día en Argentina hay una proporción, más o menos, que, para que tengan una idea, en un aula, estoy hablando de colegios primarios, en un rango de niños de quinto grado, sí, de 10 a 12 años, más o menos. Bueno, en un aula ya hay más o menos no más o menos, ya hay entre 6 y 8 niños que se autoperciben, de algún tipo de esas orientaciones que le dice la señora ONU, ¿no? Porque entre medio metieron todo lo que fue ideología de género, la ley de educación sexual integral con su marco regulatorio y demás. Así que ese fue también una parte sumamente importante de la cual se sigue acarreando hasta el día de hoy. Por eso digo que el daño ya está hecho, que esto no es algo que dejó de existir porque llegue un gobierno nuevo
diga que va a cambiar las cosas. Las cosas ya están instaladas y están instauradas. Y va a pasar que los años van a transcurrir y este tipo de llamadas políticas públicas van a seguir estando, porque funciona de esa manera. Así que bueno, por supuesto lejos están de comprender todo este tipo de cosas, tanto alumnos como docentes, ¿no? Eso vale, no hay que aclararlo, porque jamás se dieron cuenta, nunca se dieron cuenta que eh, acá tengo mi ayuda de memoria, fue y será un experimento. En realidad, ¿y por qué me refiero a experimento? Porque siempre se trató de una cuestión de reducción poblacional. Y qué mejor que experimentar con una persona que está completamente quebrada, rota, ¿no? Ahí podemos ver, podemos poner cualquier tipo de experimento o de quizás algunos de los que laburan, que trabajan con el DARPA, ¿no? Porque se dedican a ello. Por eso hay muchísima cantidad de experimentos como MK Ultra y demás que fueron utilizados en soldados, ¿no? Bueno, también fueron los líquidos experimentales de las mal llamadas BAC de, del COVID-19. ¿Mm? Hablarlo así hoy día ya? ¿O todavía la gente no se dio cuenta de que eso fue y será un arma biológica? Pregunto, ¿no? Porque por ahí, cuando hablo de cambio climático, lo primero que me ponen, seguramente ya lo dije, abajo me ponen cambio climático, pero estoy hablando de este tipo de cosas donde ya hay juicios por todas partes y demás, bueno, pero sucede estas cosas, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo que le estaba contando antes. La mayoría de los docentes no tienen ni la más remota idea de lo que imparten. Nada, nada. Pero no tienen ni idea porque simplemente fueron adoctrinados de esa forma. O sea, desde que se gestó todo el sistema educativo a través de la familia Rockefeller, como todo en esta vida, desgraciadamente, los docentes no se cuestionan nada. Simplemente lo único que hacen es acatar porque la currícula lo dice, porque lo manda el Ministerio de Educación de la provincia o de nación o de lo que sea. Simplemente son test de experimentación. Solo lo único que hacen es repetir como loros, ¿m? Como loros todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que dicen que le bajan. No sé qué le bajarán, capaz que te bajen la luna. Tendríamos que preguntarles también si el hombre pisó la luna, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que a los chicos no les cuentan. Eh, en realidad, desgraciadamente, solo tienen mucha cantidad de eslogans, clichés, propagandas y demás, que siempre se lo atribuyen a otro. Nunca se van a hacer cargo de nada. Entonces se lo atribuyen al ministerio. Vamos a echarle la culpa al ministerio. Sí. El Ministerio de Educación, porque lo dice el Ministerio de Educación, porque es la ESI, porque es la ideología de género, porque no sé, porque son los derechos que tenemos que conquistar, porque las infancias trans, que son completamente fabricadas, absolutamente todas, porque bueno, las farmacéuticas tienen que seguir trabajando, ¿no? Porque lo dice la OMS y la OMS lo avala, bueno, todo ese tipo de cosas, no porque la UNESCO, no otra de tantas cosas, ¿no? La UNESCO está haciendo desastres en todas partes del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, con sus planes educativos y demás, que ya hace acuerdos directamente con las provincias, ya ni siquiera pasan por el gobierno nacional, ya hacen acuerdos directos, ¿sí? Por ejemplo, mi provincia, Santa Fe, hace acuerdos directos con España, con Costa Rica, por ejemplo, con la UNESCO de por medio, Chile y demás. O sea, Granada, hay un montón de lugares en los cuales hacen acuerdos que son patéticos, donde lo que menos hacen es darle un marco de contención a sus alumnos, ¿no? Sino todo lo contrario. Si lo pueden adiestrar y adoctrinar, mil veces mejor, ¿no es cierto? Después tienen también la parte de lo que son la parte de diplomaturas, porque ellos tienen las diplomaturas de referente CESI, porque también porque eso es sumamente importante. Entonces, claro, los chicos lo único que aprenden
es a autoexplorarse. ¿Sabe por qué le digo autoexplorarse? Porque es muy común en mi país que dentro de la ley de educación sexual integral se hizo transversal y esté en todos los lugares de los estratos educativos, y me digo estratos, pero no por estratos sociales, ¿no? Sino por todos los cursos, sea de nivel inicial a nivel secundario, lo hacen, se da en todas las materias. Entonces, cuando les estoy comentando de las referentes ESI y que les enseñan a autoexplorarse, una de las tareas que tienen ellos, por ejemplo, es estar en la comodidad de su cuarto, ¿m? Y le dicen que, ¿qué mejor? Pues lo que tenés que hacer cuando estás en tu cuarto, como tarea, ¿sí? Es masturbarte. Porque esa es la forma en que necesitas sentir el placer. ¿Por qué? Porque tanto John Mooney como el señor Alfred Kinsey, ¿m? Que ellos no saben quiénes son, pero no importa. Simplemente lo repiten, no repiten esos nombres, repiten lo que dijeron, no, ni los conocen. Dicen que el ser humano tiene el derecho al placer desde el momento de que nace, cosa que no tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, ese señor tenían graves problemas psicológicos, ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy es a esto. Mandan a los niños pequeños de los colegios primarios a que se vayan a autoexplorar. Imagínense el nivel de hipersexualización que hay hoy día en la juventud. Está perdida, porque no va a buscar a un compañero o una compañera eh, para conocer o el día de mañana cuando sean más grandes para aparearse y para poder procrear y que se forje una sociedad como corresponde. No lo van a hacer porque le enseñaron otra cosa, que es mejor y más fácil y más placentero tener que estar con uno mismo que tener que compartir con otro, conocer a otra persona, saber de cómo se siente, si tiene su olor, si tiene su feeling, si tiene esto, si tiene lo otro, no le importa otra cosa más que esa porque esa es la que le enseñaron. Esa es la forma más simple y más fácil. De esa forma, al tener a esos niños rotos, vulnerables, eh, asustadizos, lo que consiguieron fue eso. Eso lo hacen en los momentos de ocio, ¿eh? Se los aclaro, porque está en todos lados. Bueno, una de las tantas cosas que hay es la baja de natalidad que tenemos en este país. Argentina tiene el 46% de baja de natalidad. 46% hoy en 2025. Imagínense de acá a un par de años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? ¿No va a haber más gente? Vamos a hacer una, una población completamente longeva, ¿no es cierto? No va a haber recambio. De cualquier manera ya sabemos quiénes están esperando ahí para el recambio, ¿no? ¿Mm? Tienen una estrella de 6 puntas dando vueltas por algún lugar. ¿Qué otra cosa les quería contar? Ah, bueno, sí, por supuesto, y con respecto a lo que van consumiendo los niños dentro de los colegios, eh, las farmacéuticas amasan una fortuna impresionante, porque tienen adolescentes eh, que van a ser dependientes de ellos, de la gran empresa, de las grandes corporaciones farmacéuticas de por vida, van a ser enfermos crónicos, sin contar que su vida se acorta muchísimo, ¿no? Porque tienen un nivel de vida y una calidad y una durabilidad mucho menor que la de cualquier otro ser humano, porque están interviniendo lo más sagrado que tiene el ser humano, que es su templo, que es el cuerpo, ¿no? O sea, querer cambiarlo, cambiar su sexo biológico, es algo que no se comprende, ¿no? Bueno, evidentemente para unos cerebros retorcidos y lobotomizados, sí. Ahora, yo lo único que me pregunto es dónde están los padres. ¿Qué están haciendo los papás? ¿Dónde están? ¿Mm? Si los sabe qué están haciendo por ahí, le pido por favor, avíseme, déjenmelo en algún comentario. ¿Qué están haciendo sus padres? ¿Dónde están? Porque les cuento que los abuelos sí están, ¿saben? Los abuelos sí están y sumamente preocupados porque se reciben mails, se reciben mensajes,
No sé, es un fenómeno que cada vez que hablo sobre esto, los padres desaparecen y lo primero que están son los abuelos, porque no pueden concebir semejante atrocidad para con lo más sagrado que hay sobre la tierra, que son los niños, ¿no? Es increíble. Después, por otro lado, lo único que hacen por ahí es pedir fuentes. Te piden fuentes. Del otro lado, usted seguramente o me va a poner, ¿y la fuente de dónde la sacaste? ¿Y la fuente dónde está? Yo creo que podría llenarlos de informes, porque acá abajo debo tener otras carpetas dando vuelta de una cantidad de informes durante 5 años y que uno fue haciendo recopilación. Ahora, son todos informes de organismos internacionales y de páginas que usted podría corroborar tranquilamente. Ahora, me pregunto, ¿no? ¿Para qué me pide una fuente a mí si usted la fuente la tiene al lado? ¿Mm? Porque esa fuente es su hijo, ¿eh? No es ningún informe de una multinacional o no es ningún informe de la UNESCO, de la ONU, de la OMS, no es ningún Reels, no es ningún short de 2 o 3 minutos, no es TikTok, ¿m? No es una www.slash no sé cuánto, no. Esa no es. La fuente la tiene al lado usted, del otro lado, o del otro lado de la pared, porque si su hijo está con un móvil así todo el tiempo, lo que va a conseguir es que usted se tiene que dar cuenta de ese tipo de cosas. No los estoy retando, simplemente le estoy diciendo eso, que lo trate de mirar a su hijo, mírelo y pregúntele. ¿M? Puede preguntarle, porque la fuente es esa. Em, Porque está pasando horas, desgraciadamente, encerrado, en una habitación, en su cuarto, en una pieza, de acuerdo a como quieran llamarlo, con un teléfono, que navegando, por supuesto, eh, por cualquier sitio que es inapropiado. Y, y no lejos de que sean inapropiados, está lleno de pedófilos por todas partes. Pero pareciera que hasta que no le toca en carne propia vivir a alguien una cosa como esa, yo no estoy hablando que me haya tocado a mí, pero estoy diciendo que hasta que no le toque a uno de ustedes que le pasen este tipo de cosas, no lo va a poder entender. Entonces va a mirar la vida siempre de la vereda de enfrente. Y esa es una de las grandes carencias que tiene el ser humano. Mirar la vida desde la vereda de enfrente. Me parece que es algo que no debería estar sucediendo, porque nos llevó hasta donde estamos hasta el día de hoy. ¿M? Me parece, es mi punto de vista. Em, Cuando me preguntan por el tema de las fuentes, también la pueden buscar en cada materia que tienen en los niños en los centros educativos, como le llaman, o en las aulas. Yo le llamaría jaulas, en realidad, porque son entre una jaula y una aula es lo mismo. Entre una escuela física y una cárcel es lo mismo. O sea, el patio es igual, salen a hacer lo mismo. O sea, la dinámica es la misma. Tienen algún tipo de otros privilegios los que están dentro de un colegio. Pero bueno, esto es una opinión completamente personal. Pero si usted lo mira sin ningún sesgo de resentimiento, sin ningún sesgo político, sin ninguna cuestión de decir, ah, no, porque seguramente los que hacen homeschooling tienen tal cosa, o los que van al colegio tal otra, o porque yo puedo, porque yo no puedo. No, 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 mírelo de manera objetiva. Trate de ser objetivo con respecto a eso. Creo que se va a dar cuenta muy rápido, porque eh, dentro de los establecimientos estos, a los cuales se les llaman establecimientos, pero son simplemente una fábrica de hacer esclavos, porque así funciona. Toda la vida funcionó así, ¿eh? Yo también vengo de un sistema. Pero bueno, después cuando uno pasa el tiempo y puede ver un montón de cosas, trata de pasarle la información o cómo se vio, cómo veo, cómo viven las cosas, cómo fue a lo largo de la historia. O sea, es un depósito de niños. ¿M? Y en ese depósito de niños lo que se necesita es
un adoctrinamiento para que el día de mañana, bueno, se genera con las revoluciones industriales, ¿no? Por eso están los establecimientos, le llaman educativos, ¿no? Pero en realidad necesitaban a alguien que les cuide a los chicos mientras las madres iban para otro lado y los separaban de sus madres, ¿no? Em, y bueno, retomando, les comentaba con respecto a los colegios. Con el tema de los colegios, cuando le digo que es transversal, cuando le digo que le van a dar un montón de contenido inapropiado, con respecto a lo que es desvaríos en hacerlos confundir, confundirlos en su manera de pensar, confundirlos en que porque hoy tienen un mal día se pueden cambiarse esa cara o pueden cambiarse esa esa sensación de disgusto y ponerle otro sabor autopercibiéndose de otra manera. Eso se hace a través de la Ley de Educación Sexual Integral, que está en todos los países, y a través de la ideología de género y a través de su marco regulatorio, como les contaba antes y demás. Llega a tal punto, a tal extremo, voy a contarles algo, una infidencia. Les voy a contar algo. En mi ciudad, porque vamos a quiero dejar algo bien en claro, esto agarra a todo lo que es tanto colegios públicos como privados, ¿eh? Puede que se salve a lo mejor algún colegio religioso por ahí, a medias, pero no todos. Entonces, eh, quiero contarles algo. eh, sí, que ha pasado acá, en mi ciudad. Eh, porque la verdad que ay, Dios mío, es tremendo. La verdad que es tremendo. Eh, primero, que los chicos van a los colegios con dispositivos móviles, ¿m? Con teléfonos celulares, smartphone, móviles, como le quieran llamar, del otro lado. Se meten, por supuesto, a determinadas plataformas que no son aptas para ellos, ¿no? Entonces juegan, no solo que apuestan, sino que también juegan de manera virtual en estos famosos juegos como pueden ser Roblox, dentro uno de ellos en donde por 200 monedas, ¿m? Se le puede que pueden ganar ellos, la van a ganar porque van a recibir la imagen de una parte íntima de algún que otro compañero o compañera que tenga por allí. Y así se van pasando todas las imágenes. Y no son imágenes de IA, ¿eh? No son imágenes, porque esas se notan y fueron denunciadas. Tampoco hay legislaciones con respecto a eso, pero sí llevan a los niños a desnudarse ante una cámara para que sus partes íntimas después estén recorriendo eh, las redes sociales y muchos chicos terminan en suicidios. ¿M? Esa es una de las plataformas que es Roblox. Es una de las que más se utilizan. Hay otra que es OMB3, OMB TV, perdón, OME TV, así funciona, discúlpeme, OME TV. Trate de fijarse si su hijo o su hija está en algún tipo de plataformas como estas. Pero una de las cosas de las cuales yo no podía creerlo, cuando me cuentan un poco sobre cómo venía la mano en autopercepciones y demás, y cómo los chicos estaban teniendo ademanes que no eran los que correspondían, cómo era que ya se autopercibían de una u otra manera y demás. Entonces, me cuentan lo siguiente, y cuando ellos me cuentan, después le voy a explicar por qué. Hay niños de 11 y 12 años que llevan a niños más pequeños de primer y segundo grado. Estoy hablando de niños de entre 6 y 7 años, a los sanitarios, donde los hacen desnudar y donde les dicen que tienen que sacarle punta a un lápiz, pero que la única forma que le pueden sacar punta a ese lápiz es con el ano.
Sí, sí, así como lo escucha. Estoy hablando de un colegio privado. ¿M? Seguramente me va a preguntar, ¿y la fuente? No se la puedo contar la fuente porque son menores. No puedo develarles la fuente. Lejos de mí estaría tener que inventarme semejante atrocidad. Sin embargo, está sucediendo. Hoy día, ujú, en mi ciudad suceden estas cosas. Y me va a preguntar por qué lo sé las fuentes. Sí, las fuentes son audios, son capturas de pantalla de grupos de padres y de niños de 12 años, 10 y algunos de 11 pasándose este tipo de información. Si a usted a eso no le llama la atención, si usted a eso no le produce eh, un poco de asco y temor por sus propios hijos o nietos, sus hijos, porque los abuelos están, lo repito, los abuelos están preocupados. El problema son los padres. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Están mirando algo? La verdad que no lo sé. Y si estas cosas las sé porque hay gente que está en lugares, ocupa lugares estratégicos, ¿m? Que están en el momento justo, oportuno, y porque me hacen llegar este tipo de información como mucha de información que no puedo develarlas, por supuesto, porque tengo aparte todo el derecho de no decirlo. ¿M? Así que está en usted poder creerlo o no. Yo puedo garantizarles con el 100% de que es verdad, desgraciadamente. Ayuda de memoria. Son tantas las cosas que le tendrían para decir que, bueno, en fin. Eh, bueno, como verá, la agenda avanza, 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 avanza y, bueno, avanza más que nunca, ¿no? Pero bueno, pareciera que nadie se da cuenta de que todo esto está al descubierto. No, parece que están mirando, no sé. Lo que pasa es que mientras lo de los distraían con toda esta cuestión del cuento chino y que si se encontraban y que, bueno, que lo manipularon de manera mediática muy prolijamente todos los medios masivos de todo el mundo al mismo tiempo, con el mismo speech y demás, bueno, hicieron que, claro, generaron caos. Ellos son el dueño de todo, el dueño del dueño, generan el caos, por supuesto. Después hay una reacción y ellos mismos te van a vender la solución. O sea, son los dueños de las tres cosas, ¿sí? El problema, reacción, solución. Así funciona en todo el orden de esta gente, ¿no? Funciona, ellos venden todo, todo, absolutamente todo. Pero me siguen preocupando los chicos y me siguen preocupando los padres, más de todos en este momento los padres, que no están, que no aparecen, que están durmiendo. Debe haber un 80% de padres que hay que explicarles las cosas o que pide fuentes. Yo no puedo creer que después de 5 años haya papás que estén pidiendo fuentes. Es increíble con la cantidad de cosas que les hemos mostrado, con el tiempo que hemos estado detrás de una cámara para poder explicarles y poner nuestra cara para que no piensen que somos un invento, sino que nos comprometimos para ayudarlo de manera genuina y desinteresada. ¿Dónde están esos padres? Esa es la pregunta. ¿Dónde están? Porque incluso dentro de los despiertos hay muchos que todavía siguen durmiendo la siesta. Discúlpeme si soy un poco directa cuando tengo que decir las cosas. Pero bueno, en fin, desde hace décadas, ¿no? Eh, que esto tiene una cuestión de control poblacional. Ya en su momento, cuando 74, 72, no recuerdo por ahí, cuando fue el informe de Henry Kissinger con su memorándum 200, ¿no? Ya ahí eh, ya ahí se plantaban algunas cosas, por más que vengan desde hace muchísimo tiempo atrás, creo que eso fue la frutilla del postre, ¿no? Eh, y bueno, una de las tantas cosas de control poblacional, qué mejor manera de,
de que no haya procreación si hacen que se confundan los niños, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Se confunden, no hay apareamiento, nadie se asombra de nada, porque total, lo toman con tal tranquilidad. Son los mismos que generan las leyes, todas las leyes. Porque el que se piensa que las leyes se hacen en cada país está completamente equivocado. Las leyes vienen de afuera. Las leyes las hacen ellos y después las implementan en los países. Así que esto funciona de esa manera, pero sobre todo los que están sometidos a la deuda. Los que más deben son los que más tienen que acatar y los que más leyes tienen que acomodar y los que tienen que modificar y por supuesto cláusulas que se deben cumplir. Y para ese entonces pasó el tiempo y nos inventaron un glosario de palabras, creo que ni la RAE las tiene, ni la Real Academia Española las tiene, que es completamente vomitivo, pero discúlpenme si tengo esto, pero voy escuchando algo de música mientras hablo con ustedes. Em, por lo menos como para no terminar, si no me termino de, eh, de encabronar y no quiero que ese sea el mensaje, quiero que sea otro, ¿no? Bien, les decía que habían inventado un glosario de palabras, son todas sin sentido, que ninguna tiene un sentido epistemológico, pues eso hay que olvidarse, ¿no? La cuestión es etiquetar. Bueno, y ese mecanismo le gusta tanto al cerebro porque se siente cómodo, es como que ya encontró su casilla, ya encontró el lugar donde encaja. Entonces como que dijo, no, ya está, ya me pusieron esta etiqueta, me encasillaron dentro de esto, creo que está bueno, creo que funciona de esa manera. Em, y creo que es una de las partes a donde se encuentra tranquilo, porque es como que ya pertenezco. Y el ser humano es un ser social por naturaleza y también tiene esa parte de pertenencia. Y la parte de pertenencia nos la sacaron a todos en el 2020. Ya nadie pertenece a nada. Los niños no pertenecen a los adolescentes, no pertenecen a nada. Les quitaron, los despojaron, los dejaron desnudos, completamente desnudos. Y mi pregunta vuelve a ser la siguiente. Los papás, los padres, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Que no se ven, que no actúan. Porque nosotros no podemos actuar por ustedes. Podemos contar las cosas, pero no así actuar. Ese es el problema. Eh, creo que... Se me acaba de caer, no importa, vamos a agarrar otra. Creo que esto viene como una cuestión bien Tavistock. Bien de manipulación. No me parece, estoy completamente segura, digo, me parece para que no sea tan bruto, ¿no? O como el DARPA, por ejemplo, que de esto sabe mucho, ¿no? Sabe mucho de esto, sabe mucho de acá, sabe mucho de tantas cosas. Y en el medio, ¿quiénes están? Los niños. Ellos no pidieron nada, y sin embargo fueron el blanco de todas las políticas que ellos llamaban públicas, siempre en nombre de los niños, a favor de los niños, siempre en nombre de ellos. Los utilizaron de todas las maneras posibles. ¿Y los padres? Nunca se dieron cuenta que estaban siendo utilizados. Y parece que no se dieron cuenta. En fin, em, por supuesto que esto fue creado todo por Naciones Unidas y demás, y fue llegando por todos los brazos ejecutores, ¿no? Así que tienen ese tipo de cuestiones. Eh, en fin, eh, ¿qué le iba a decir? Los papás, el confort, el grado
de el grado de tranquilidad, de confort que manejan los padres. Yo no puedo creer que no indaguen, no miren nada, que no le pregunten a sus hijos, que no abran un manual, que no, nada. Y después se asombran. Eh, Eso es algo porque hay algo en lo cual creo que deberían charlar y deberían hablar y volver a la mesa y demás, volver a hablar con su descendencia. Sí, qué linda palabra, ¿no? Con su descendencia. Creo que estaría bueno que hablen con su descendencia, porque si no hablan ahora no va a haber descendencia posible el día de mañana. Chau descendencia, olvídese. Se perdieron las generaciones. En un par de meses se va a autoproclamar de otra cosa y olvídese de nietos y olvídese de que tenga familia. Estamos hablando de cuestiones que son meramente, que si quiere llamarle egoístas porque pensamos en que queremos ser abuelos y demás. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que no van a tener hijos el día de mañana, no va a haber parejas, no va a haber familia, no va a haber linaje. Quizás familia es una palabra que a lo mejor no se use mucho, pero linaje, olvídese de ese linaje. No va a estar más si usted no se sienta y habla con sus hijos. Y habla, pero habla. Y le pregunta qué le dieron, cómo se sintió, hubo algo que lo molestó, algún compañero le dijo algo, lo tocó, a él la maestra le dijo determinada cosa, puede no ser dentro del colegio, sino fuera. eh, Me parece que funciona de esa manera, con el diálogo. Pero bueno, yo lamento decirles que si seguimos con el 46% de baja de natalidad en Argentina, como venimos hasta ahora, bueno, va a haber no más linajes y no más niños, no más pañales, no más cochecitos, no más nacimientos, no más abuelos, no más tíos, no más padrinos, no más sobrinos, no más nada, no queda nada. Está destinada a desaparecer. Eh, Esto, por supuesto, no se lo debemos solamente a lo que son las estampillas del cuento chino, ¿no? Se lo debemos a esta famosa hipersexualización que hicieron en todos los niños y en los niños y adolescentes, por supuesto que tocó niveles estratosféricos, o sea, niveles que jamás pensamos que iban a suceder. Eh, Porque una de las tantas cosas son, son las hormonas, estas hormonas de transición, estas hormonas de transición ya no las compran, por ejemplo, en mi país no las compra el gobierno nacional, pero sí las compran las provincias. Entonces, las provincias son las que proveen este tipo de hormonizaciones cruzadas y demás para poder cambiar poder cambiar como si se pudiese su sexo biológico a a esos pobres niños eh, y hacerlos dependientes de clientes eternos de la farmacéutica con un costo completamente altísimo, no solo en un nivel, no solo costosísimas para la adquisición, sino estoy hablando del costo de vida, el costo de vida de esos niños y adolescentes no tienen una vida próspera y larga. Es una vida de sufrimiento y es una vida muy triste. Pero eso no se lo cuentan en los colegios. En los colegios le cuentan qué es lo que tiene que hacer según la ley tal, 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 tal y tal. No sé, esto es completamente antinatura. Esto es algo esto es algo que no tiene, no hay asidero para esto. O sea, generaron un aislamiento muy grande y, y los que se cruzan por ese lado, eh, yo pienso, espere, voy a hacer un paréntesis, porque me quedo pensando en esto, ¿no? Antes de seguir con lo otro, me quedo pensando en los chicos.
los adolescentes que, que son heterosexuales y que están buscando una compañera, una, o que les gusta alguna chica. ¿Qué harían? ¿Qué hacen? ¿Cómo, cómo arrancan una conversación? Es difícil, ¿no? Y sí es difícil. Es difícil porque primero tendré que preguntarle cómo se autopercibe, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Preguntar cómo se autopercibe. Que si dice algo que no le gusta, sin duda va a ser denunciado, acosado, y todo lo que tenga que ver con esta ideología de género y las leyes, ¿no? Entonces, y aparte, no solo preguntarle si no tiene puesto esto, porque aparte de eso sabemos que los nacimientos después de los inyectables, todos los nacimientos que se produjeron fueron complicados y trajeron bastantes problemas en los niños, en los bebés, muchos problemas. Entonces, ¿cómo, cómo haría esa criatura, ese adolescente? Póngase en la piel de ese adolescente y dígame cómo haría usted para encarar una situación en la cual antes era lo más natural y normal que un chico gustase de una chica y se acercase tranquilamente, pero hoy día no se puede, porque seguramente no es ni varón ni es mujer, y si es mujer ya no le va a gustar porque seguramente va a probar con otra cosa, porque si no se va a aburrir, porque eso se lo dijeron y aparte está muy bueno probar con un montón de cosas, ¿no? Por eso les digo que hable con sus hijos. Por eso es lo que me pregunto a los papás a dónde están. Esa es la pregunta, ¿no? Y eso es lo más triste. Había de las tantas cosas de las cuales es, eh, es terrible. Si usted que me está escuchando no es de Argentina, no sé cómo sucederá en otros países. En Argentina, por ejemplo, la cosa viene así. Si un niño es menor de 16 años y decide transicionar, decide empezar a consumir hormonas, ¿m? Vamos a suponer que su mamá y su papá se niegan, porque tienen 2 gramos de cerebro y se niegan. Entonces dicen, no, no vas a hacer esto. Este niño, este varón o esta niña, lo que fuere, viceversa es lo mismo, asesorado por un grupo de gente completamente lobotomizada dentro de los establecimientos educativos, fuera de ellos, que pertenezcan a alguna organización, que sea de grupos, de estos grupos de todos los colores y demás, le digan, no hay ningún problema, si a vos te puede asesorar tranquilamente el abogado del niño. Y el abogado del niño lo provee el Estado en un lapso no menor de 48 horas. Y con ese abogado del niño, esta transición se lleva a cabo salteándose la patria potestad de los padres. Hoy día en Argentina es llamada responsabilidad parental. No sé por qué le cambian tanto los nombres, si se supone que el significado es el mismo. Yo no lo creo. Creo sinceramente que esto de trasfondo tiene otra cosa. Por algo hay un cambio de palabras, como en su momento recuerda que le hicieron el cambio a pandemia. Bueno, esto es más o menos lo mismo. De la patria potestad, hoy día se llama responsabilidad parental. Y bajo esa responsabilidad parental, los papás quedan a un lado, aislados, y entra a jugar el rol de padres el señor Estado, en este caso llámese provincial, nacional o lo que fuere, pero donde le provee al niño un abogado para que interceda, ¿m? Ante los tribunales, y por supuesto el fiscal tiene que dictaminarlo con un carácter de urgencia tremendo, y los padres no pueden hacer nada, porque la ley, esta ley que tenemos en Argentina, lo ampara. Esta ley lo ampara. Ampara que este niño se vaya a amputar un órgano sexual sano, ¿m? Donde se puede hormonar tranquilo, sin ningún inconveniente, por más que sus padres no estén de acuerdo.
porque así le lavaron tanto la cabeza que lo hacen de manera obligatoria. Bueno, no, bueno, no es poco decirles que el daño es eh, monumental y es descomunal y es atroz y es terrible y es inaudito y puede buscarle un libro de sinónimos que se le ocurre que todo le va que macabro, lo que se le ocurra. Bueno, seguramente del otro lado usted me dirá, pero son, sos sumamente pesimista, entonces, Tati, con todo lo que estás diciendo. Yo la verdad que no soy pesimista, yo soy realista, que es diferente. Uno ve la realidad. No se trata de tener un ánimo, de ser una persona pesimista, como les decía. Soy realista. Y esta es la realidad. Lo que pasa es que está quien quiere verlos y quien no quiere verlos. Y desgraciadamente el no verlo muchas veces nos lleva a este tipo de situaciones en las cuales vivimos hoy día, que pagamos los platos rotos todos, ¿eh? No piense que son solamente los chicos que las están pasando mal, que están transicionando y esas familias con con esos papás. No, no, esto se extiende. Esto cuando explotó, explotó para todos lados. O sea, acá tocó e hizo estragos hasta en niños que no tenían absolutamente ningún tipo de inconvenientes, porque el inconveniente lo tienen ahora, porque no pueden socializar, porque hoy día estamos en un mundo tan distópico, está todo tan dado vueltas y tan al revés, que hay niños y adolescentes que terminaron por adoctrinar a sus propios padres. ¿Mm? Aunque parezca una locura. Hoy día los adolescentes y los niños los adoctrinan y le dicen lo que tienen que hacer y los papás aceptan como si nada. Yo no quiero muchas veces ser autorreferencial, no, pero esto me lo hemos dicho hasta el cansancio. Y lo he dicho hasta el cansancio. Hace muchos años ya que se los vengo advirtiendo con los costos que iba a traer, con los problemas que iba a traer. Y que era grave, gravísimo, grave, muy grave, extremadamente grave, peligroso, si quieres llamarlo de alguna manera. Pero bueno, en fin, Argentina hoy día, como otros tantos países, me imagino que son muchos, ¿no? Pero Argentina sobre todo tiene dado el potencial en lo que es territorio, recursos y demás, está destinada a desaparecer. Así que el trabajo de despoblación lo hicieron a la perfección. ¿M? El trabajo de, de recambio generacional ya lo pusieron en marcha hace muchísimos años atrás, pero le están dando muchísima fuerza y mucho ahínco en este último tiempo. Em, una de las tantas cosas de las cuales a mí me produce mucha tristeza, no sé, a usted del otro lado, porque vuelvo a preguntar, los padres a dónde están, ¿no? Porque todavía los padres en el 80%, como les dije antes, piden fuentes todavía. Eh, Me pregunto dónde están, que no se ocupan, porque delegaron su responsabilidad en, en una niñera digital, porque le dieron a una criatura un teléfono móvil cuando apenas podía caminar, o porque lo deja a su hijo con horas y horas y horas y horas de jugar en línea con otras personas que no tienen ni la más remota idea de quiénes son, o le compra pañales gamers, porque así se queda más tiempo sentado y no molesta, porque le delegó lo más importante que tenemos los padres, que es la educación, a un algoritmo, porque esos niños están aislados. Y por ende, si esos niños están aislados, por consecuencia, aíslan al resto, porque no hay más interacción entre ellos, porque no saben expresarse, porque no tienen la más remota idea de lo que es una emoción, no le pueden poner nombre a una emoción, porque directamente hablan con emoticones, porque se contestan con, ni siquiera son con frases, se contestan con shorts de TikTok, donde
ese sentido de scroll continuo, de dopamina. Es un shot de dopamina, 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 dopamina. Es lo mismo que la heroína. Le apaga por completo su corteza prefrontal y no deja que pueda razonar. No tienen sentimientos, no saben cómo expresarlos. Y si los tienen, los reprimen, porque no le pueden imponer un nombre a esa emoción, no tienen la forma de ponérsela, porque no se las enseñaron, porque los padres estaban haciendo otra cosa y dijeron, qué bueno que es esto, mira, ahí tiene un grupo de amigos en WhatsApp, está todo el día charlando con los amigos de WhatsApp. Está todos los días hablando por Instagram, está todos los días haciendo esto, está jugando con Minecraft, juega con Roblox, está jugando por internet con un chico, no sé, debe ser mexicano, no señora, es un pedófilo que está de otro lado, muy hambriento, muy hambriento. ¿M? Así funcionan las cosas. Y no obstante a esto, Argentina termina por poner como obligatoria la inteligencia artificial dentro de las aulas. Imagínense el nivel intelectual que vamos a tener de acá a un par de años, ¿no? Porque no solo van a estar adoctrinados como estaban antes, sino que además van a estar adoctrinados de acuerdo a una inteligencia artificial generativa en la cual se le va a impartir el conocimiento a esos alumnos de lo que ellos quieren que sepan, porque una de las tantas cosas por las cuales la ponen dentro de la ley de educación es porque necesitan que no haya, que se vaya esa brecha de desinformación que hay. Desinformación llaman, ¿en serio? Ahora le llaman desinformación. Yo llamaría cuestionamiento en todo caso, ¿no? Que se le enseñen a los niños a cuestionarse, pero no es más fácil obedecer. Uno por ahí diría, uy, pucha, lo que van a hacer entonces es agarrar y y van a clonar la biblioteca de Alejandría. No, que sería muy iluso de mi parte, ¿no? Sí, sin duda que sí. Lo que hacen es otra cosa, es seguir adoctrinando. Eh, con mi última parte de la ayuda de memoria que les estaba contando, de acuerdo al recambio poblacional que ya va a dejar de, que ya, perdón, que ya existe y desgraciadamente va increciendo. Es una de las tantas cosas que es muy triste porque por cada ser humano que muere ya no hay recambio, ya no hay más nacimientos. En mi país, en Argentina, están cerrando lugares de obstetricia, lugares sanatorios, hospitales. Ya no hay nacimientos. Ahora lo único que importa es un auto, un sticker de un gato y nada más. Con eso soy feliz. Si tengo un compañero, compañera y compañero, lo que fuera, me ponen bárbaro. Y si estoy solo, ¿qué importa? Tengo mi gato o mi perro. Y se terminó. Es lo único que tengo. Olvídese del resto, no va a encontrar. Si antes veía un vehículo que tenía atrás un sticker en donde había toda una familia, ¿recuerda? Que pues, se usaba, que atrás, en la parte trasera, haya toda una línea con los integrantes de la familia. Bueno, ahora no hay más integrantes de la familia. Ahora hay una persona y un gato. Una persona, un gato. Así. O un perro. Es lo mismo, un animal. ¿Mm? Ay, con respecto a eso, ¿saben qué tengo para contarles? Que ahora se los voy a comentar. Eh, en mi, en mi ciudad también suceden cosas muy extrañas, ¿no? No sé si suceden para que yo las cuente o suceden realmente porque la gente tiene un vacío cerebral sumamente potente. Como en todos lugares, debe haber, me imagino, sectores que se dedican de la sociedad para el cuidado de, como hay gente que se dedica al cuidado del medio ambiente, hay gente que se dedica al cuidado de la vida, que son gente pro vida, como hay gente que se dedica al cuidado de los animales, hay gente que, bueno, se dedica al cuidado de los animales y demás y hace asociaciones y demás, ese tipo de cosas. Bueno, en mi ciudad sucede, hay un par de asociaciones, no recuerdo el nombre, no los voy a dar a nombrar, no los voy a nombrar en este momento porque si no me van a caer y me van a volver a escribir nena nazi
o nací en la vereda de mi casa, ¿no? Así que la verdad que no tengo ganas de tener que estar limpiando otra vez. En fin, como si realmente supieran lo que significa, ¿no? Pero bueno, en fin, sucede lo siguiente. Si usted es una persona común y corriente como yo y decidimos ir a adoptar un animal, ¿m? Perro, gato, no importa. Esta gente le va a dar el perro o el animal a usted, pero le va a hacer firmar un consentimiento informado, que a los tantos meses usted tiene que ir a castrar a ese animal. ¿M? Y además de esto, espere, porque hay veces que yo cosas que no las puedo creer, las personas que integran estas asociaciones de cuidados de proteccionismo animal, van a entrar a su hogar, a su casa, para cerciorarse que usted, si usted adoptó un gato, tenga las medidas correspondientes para que ese gato esté en buenas condiciones, que tenga una red que no se escape, si tiene algún tipo de cuestiones que pueden ser peligrosas para ese gato, capaz que no le puso la tapita de un enchufe, entonces hay un problema. Y le filman su casa, y si usted no cumple con todo eso, a los 4 meses se llevan a ese animal, porque usted no es digno de cuidar de un animal. Mientras tanto, esta misma gente son la misma que aboga por el aborto en Argentina. Son las mismas personas que pregonan que hay que matar a una criatura dentro del vientre de una madre. ¿Entiende el nivel de locura en el cual se vive? ¿Se da cuenta? Bueno, esto sucede en mi ciudad, no sucede en otros lados. Si hay en otros lados, póngamelo y coméntemelo, porque yo sinceramente, cuando me lo comentaron, dije, no, no podía creerlo. No, sí, sí, créelo, me dicen, porque es así. Y evidentemente es así, funciona de esa manera. Y cuando hablaba recién del aborto, en este bendito país, que lo disfrazan todos de políticas públicas, ¿no? Porque pareciera que asesinar a una criatura dentro del vientre es una parte de política pública, eso es lo que llaman, ¿no? Porque la ley de aborto está, ¿no? Ni hay que dudarlo, ¿no? En mi país trabajan muy estrechamente porque son filiales, ¿no? O sea, con la IPPF, la International Planned Parenthood Federation, ellos que son la parte de planificación de familiar internacional, que es la fundación parte de la fundación de Bill y Melinda Gates, o sea, fue fundador el padre de Bill Gates junto con Margaret Sanger no y Mary Stopes Mary Stopes, así fue. Y bueno, tienen más filiales que McDonald's en el planeta. Esta misma gente es la que se comunica porque le digo que es peligroso esto para su hijo. ¿M? Porque le digo que esto es peligroso para su hijo. ¿Por qué? O para su hija, en este caso. Porque esta gente se maneja tan impunemente de acuerdo a las leyes que existen, que no importa si su hija es menor o no es menor, se van a comunicar con su hija por vía WhatsApp. ¿Por qué? Porque tanto Fundación Huésped en Argentina como Casa Fusa son filiales de la IPPF. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a comunicar con su hija, primero su hija se va a comunicar con ellos, diciéndole que no quiere tener a ese hijo porque tiene tantos días de retraso, entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, esta gente se va a comunicar 24/7. ¿M? Por WhatsApp con su hija, le va a decir que se va a comunicar en determinados horarios en donde los papás no estén dentro de su casa, como por ejemplo hacerle tipo de preguntas eh, similares a ¿en qué horario puedo llamarte donde tus papás no se encuentren en tu casa? Así vos podés hablar más tranquila. Entonces te vamos a enviar las pastillas de misoprostol a tu casa para que puedas abortar en la comodidad de tu hogar. Y si no puedes hacerlo porque yo estoy en Buenos Aires, si vos vivís en otro lugar o lo que fuera, te voy a derivar a un grupo de WhatsApp que pertenece a otra provincia, en un efector público. No hace falta que vayas a abortar con tus padres. No es necesario, ni es más, ni tus padres se tienen que enterar. Puedes ir tranquilamente sola o que te acompañe algún adulto. Adultos, llamémosle mayores de 18, que sabemos que no tienen cerebro hasta
que no pueden empezar a razonar, no por una cuestión que a mí se me ocurra, sino porque es una cuestión de la naturaleza a partir de los 23 años, ¿no? Bueno, de ahí en adelante como que termina de crecer en la totalidad del cerebro o en gran parte. Bueno, así funciona. Y usted no se va a enterar jamás que su hija abortó o que usted iba a ser abuelo o abuela, porque su hija ya abortó tranquilamente, tanto sea en la comodidad de su casa o en un efector público o privado, porque funcionan de esta manera. ¿Y por qué lo digo con tanta naturalidad y por qué se los estoy contando de esta forma? ¿Por qué les estoy diciendo esto como si realmente me hubiese pasado? Porque me pasó. Porque fingí ser una adolescente de 15 años y porque me contaron todo lo que yo les estoy contando ahora. Tengo para esto, para lo que estoy hablando, para lo que me piden fuentes, por supuesto, tengo todas las conversaciones, ¿no? ¿Y ellos qué me van a decir? Si total es legal, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Se da cuenta cómo están hechas estas leyes? ¿Se da cuenta que su hija no está segura en su casa porque esto es peligroso? Esto es un arma. Esto es un arma. No, bueno, no por nada los hace el DARPA, ¿no? O sea, si los hace el DARPA hay que imaginarse por qué. ¿Por qué está hecho? Así funciona. Y me vuelvo a preguntar, los padres, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Están en sus casas mirando una película de Netflix? No sé. Bueno, eh, creo que más que eso no tengo como para seguir contándoles, pero esta es una metodología por la cual se contacta con todos los adolescentes eh, y es grave, es sumamente grave, porque eso después con el paso de los años trae muchísima cantidad de consecuencias a nivel psíquico y a nivel psicológico, ¿no? La cosa creo que se está poniendo cada vez más fea y más grave, mucho más grave. Pero bueno, eh, en mi país evidentemente es mucho más importante por lo que se ve. En mi país, Argentina, tiene más importancia el déficit cero que la vida humana, ¿no? Parece que nunca estuvo ni siquiera en un segundo plano. El tema es despoblar cuanto antes, porque tienen que venir de otros sectores para esa parte de recambio y de recambio y de población o repoblación, como quiera llamarlo. Yo les juro que hay veces que estoy muy cansada. Se los digo de verdad. Hay veces que estoy muy cansada. Yo no sé usted. Yo me siento cansada, a veces me siento triste, me siento abatida, agotada, pudiendo no creer cómo llegamos hasta esto. ¿Cómo permitimos que se llegue hasta esto? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Porque las noticias están, porque se avisó de todas maneras posibles, porque hasta se avisó de manera, no lo guardé muy bien, se avisó hasta de manera visual. Fuimos censurados, fuimos boicoteados, fuimos pisados, fuimos corridos del lugar, fuimos aislados, segregados, fuimos y seguimos insistiendo y seguimos haciendo las cosas y seguimos tirándole una soga cuando vemos que alguien se está por ahogar. Ahora la pregunta es, estos niños no se salvan solos, los niños no se salvan solos, los niños necesitan cuidado, los adolescentes necesitan cuidado, se nos mueren los adolescentes se suicidan de soledad, de aislamiento, de miedo, de preguntas, pero sobre todo de soledad, porque si piensan que esto es una compañía, están completamente equivocados, completamente equivocados.
No hay nada más triste que sentirse solo estando acompañado. Y para eso trajeron esto, para que esos niños se sientan de esa manera, sientan que eso es lo mejor. Pienso en todos los niños, en los que están por nacer, en los que no nacieron, en los que no los dejaron nacer porque los mataron adentro del vientre. Pienso en la infertilidad que empezó causándose por un montón de políticas, siguió por las estampillas. Pienso en cada niño, en cada adolescente que se encuentra hoy día solo en la habitación de su casa, sin salir, sin ver la luz. Pienso en cada abuelo que me escribe y me dice, no sé qué hacer, nadie me escucha. Pienso mucho. Ahora me pregunto, los padres, ¿a dónde están? La única manera que tenemos es cuidar a los niños. Es nuestra obligación hacerlo, porque si no cuidamos de estos pibes que se los está llevando puesto el sistema, que los están rompiendo de a poquito, los están rompiendo. Si no nos ocupamos de ellos para que estén sanos, vamos a terminar lamentando adultos rotos. Si este video les hizo pensar un poco, les hizo ver alguna parte que usted no tenía vista, si a usted este video, en todas estas palabras, hubo alguna que le llamó la atención y que lo hizo reflexionar, compártalo. Es extenso, pero la vida no es un short, no es un minuto. Compártalo para que quizás ayude a alguien. Para eso estamos, para eso estoy. En fin, de este lado Tati Restovich, desde Casilda, Santa Fe, Argentina.